Buenas tardes otra vez más. Buenas tardes a los que me estáis acompañando aquí y a los que estáis en el otro lado, en los que me veis en diferido, ¿no? Antes de nada, muchísimas gracias por el acogimiento que ha tenido este curso, por todas las calificaciones, por los comentarios. La verdad es que da alegría, ¿no? También leer esos comentarios. Y me alegra un montón que sea práctico y esté entendiendo cositas, porque es verdad que a veces explicar tantas cosas en muy poco tiempo, evidentemente es bastante complejo. También deciros que yo normalmente siempre he dado formaciones de 4 horas. Para mí ha sido todo un reto dar formación en 1 hora. Normalmente siempre hago cursos de 4, así que he intentado un poco juntar toda la información, ¿vale? Pero que muchísimas gracias por todos los comentarios. Voy a empezar a compartir aquí, a que me ayude directamente a la pantalla. Bueno, no pasa nada. Esa tampoco es. Esto es una cosa que quiero explicar después si me da tiempo. Y empezamos. Estamos hablando de técnicas proyectivas para trabajar en consulta. En esta clase os iba a hablar un poquito más de técnicas más, es decir, no me voy a meter en disociación y cómo trabajar ciertas cosas y partes, un poco más, problemas un poco más bizarros, sino simplemente cómo podéis empezar a trabajar con las cartas. Recordad, os vuelvo a ubicar un poquito, recordad qué es lo que buscamos trabajando con cartas. Lo que buscamos con cartas es movilizar sobre todo la memoria, los diferentes tipos de memorias que hay, es decir, la memoria que es más consciente, que es más el pensamiento, y todo lo que tiene que ver, digamos, con la cognición, y luego todo lo que es la memoria emocional, porque muchas veces hay como, yo siempre digo que hay como, a veces como una carretera que se ha cortado en mitad de camino y muchas veces no hay una integración entre lo que nos ocurre o pensamos aquí ahora con realmente el significado o lo que quiere decirnos nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, me quedé en esta diapositiva donde os estaba explicando cómo personas, yo utilizo estas cartas, las Ineracti, y lo que hago muchas veces cuando llegan a consulta es decirle, bueno, estas son las cartas de Anabel González con las Ineracti. Lo que yo hago muchas veces es cuando llegan, bueno, pues coge estas cartas y ponme sensaciones que hayas tenido a lo largo de esta semana. A veces la premisa que les doy es, cógeme cartas de cómo te encuentres actualmente en el presente. De esas cartas del presente les digo muchas veces, ¿y cuáles son las cartas, cuáles son las sensaciones, las emociones que tú sientes que has tenido toda la vida o siempre han estado ahí? Y entonces se quedan con algunas. Y con esas también, con esas sensaciones y con esas emociones empiezo a trabajar, porque claro, de alguna forma, si llevan toda la vida ahí, es porque algo les quiere decir o algo está ocurriendo o algo le quiere avisar a su sistema nervioso de por qué estoy sintiendo esto, ¿no? Y es importante, una de las cosas que me di cuenta trabajando con las cartas, es como dependiendo de lo que siente, es decir, a lo mejor una persona puede sentirse vacío, por ejemplo, la de esta de aquí arriba, mira, os la señalo. Alguien puede sentirse vacío en este caso porque esta muchacha no podía tener hijos, o puede sentirte vacío porque en este caso había roto con una pareja. Es decir, cómo, por eso es muy importante, de verdad, la premisa de preguntarle a nuestros pacientes, ¿qué significa el vacío para ti? ¿Qué significa estar atrapado para ti? Porque muchas veces damos por hecho que hay cosas que significan para todo el mundo lo mismo y no es así. Y a mí este tipo de ejercicio me ayuda mucho a entender cómo cada persona de alguna forma vive sus propias sensaciones y sus propias emociones. Esto ya lo comenté en la clase anterior, pero era un poquito para ponernos en contexto. ¿Qué más cositas podemos ir haciendo con las cartas? Vale. Hay muchas personas, por ejemplo, uy, que no sé lo que aquí, que no sé lo que le había dado. Por ejemplo, cuando queremos saber un poquito sobre las figuras de apego y queremos intentar investigar un poquito sobre la historia de la vida de esa persona con la gente que la acompaña en el camino, una de las cosas que queda muy guay y a la gente y a los pacientes muchas veces les gusta porque es una forma diferente de hacerlo, en las cartas Resilio hay como dos manojos de cartas. Una que es la que yo utilizo para todo esto de la demanda que expliqué en la clase anterior, pero luego hay otro manojito que son de animales. Entonces, normalmente, por ejemplo, a lo mejor preguntarle a un paciente, oye, si pudieras sacar un animal que se parezca a tu madre, a tu padre, a alguien de tu familia, o por ejemplo, si estamos trabajando con niños, le podemos decir, o me puedes sacar un animal que represente a ese amiguito del que me has hablado anteriormente. ¿Por qué hacemos esto? Porque
a veces ese animal, imaginarse que, yo siempre recuerdo un caso de una persona que cogió al padre, era como era un perro y la madre era una abeja o algo así. Entonces decía que su padre era como un perro fiel, que siempre que lo necesitaba estaba ahí, pero que su madre era muy madre, pero cada vez que hacía algo que no le gustaba era como las abejas que te pican. Entonces, claro, por ejemplo, cuando ya empiezan a poder hablar un poquito de esas cosas, pues piensa, bueno, oye, ¿tú cómo te sientes cuando tu madre, por ejemplo, sientes que te pica, ¿no? O muchas veces lo que intentamos es preguntarle cosas sobre a lo mejor el animal, ¿no? Oye, ¿por qué crees por qué crees que ese animal está saltando? ¿Crees que tiene necesidad? ¿Crees que se siente atrapado? Es decir, esto muchas veces, esta forma de trabajar, no hay un protocolo exacto, ¿no? Cuando tú empiezas a trabajar con cartas, muchas veces trabajas con la barriga. Y hacer preguntas, yo siempre digo que os llevéis, todo el mundo se debería de llevar a la consulta a sus niños curiosos o a sus niñas curiosas. Es decir, preguntar con curiosidad. Oye, ¿y por qué crees que, por ejemplo, ese búho está sujeto? ¿O por qué crees o porque yo, por ejemplo, en este caso, lo que se me viene a la cabeza ahora mismo, oye, y si tú fueras ese búho, ¿quién te suele sostener a ti cuando te pasa algo? Yo qué sé. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurren así un montón de premisas, sobre todo para los niños. Después os podéis encontrar gente, muchas personas, que es muy evitativa, que le cuesta mucho trabajo hablar de sensaciones, de emociones. Entonces, por ejemplo, una persona que sea muy evitativa, un adulto que sea evitativo y que no suele, o le cueste trabajo expresarse, para trabajar una sensación de malestar, le podemos decir, mucha gente a mí me dice que me siento mal. ¿Y qué significa para ti estar mal? Pues no sé, que ahora también os hablaré de cómo podemos hacerlo con los no sé, ¿no? Bueno, venga, pues vamos a hacer una cosa. Mira, vas a coger un animal que te produzca malestar y vamos a hacerle preguntas otra vez en plan curioso. ¿Qué es lo que no te gusta de ese animal? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Le podemos preguntar, ¿crees que hay alguien en tu presente que te haga sentir algo parecido a ese malestar que te produce la carta? ¿O te recuerda a alguien que te haya hecho sentir algo parecido a lo largo de tu vida? ¿Por qué preguntamos lo de algo parecido? ¿Por qué creéis que preguntamos lo de algo parecido? Aquí, bueno, lo de preguntar de algo parecido lo hacemos por el modelo. Porque mucha gente, muchas personas creen o vienen pensando que para sentir algo igual, es decir, que tenemos que las mismas situaciones, bueno, reconduzco. Si un niño, es decir, si tú trabajas, por ejemplo, con una sensación de ansiedad, imagínate que viene alguien y dice que tiene ansiedad. ¿Por qué le preguntamos algo parecido que tú hayas sentido o en qué momento, en qué situación pudiste sentir algo así? Porque la persona no va a sentir nunca lo mismo con la misma intensidad, pero una sensación de ansiedad puedes tenerla con 5 años porque tu madre se vaya o tu padre se vaya, pero puedes tener una sensación parecida de ansiedad a los 15 años porque tus padres no se vayan. Es decir, lo de preguntar algo parecido es porque tú evidentemente no vas a sentir la misma sensación de ansiedad con 5 que con 15. Y no preguntamos qué situaciones has vivido, en qué mismas situaciones has vivido esto. No preguntamos solo por la situación, que tiramos de memoria episódica. Simplemente es entender que al final el cerebro lleva, como digo yo, su historia por dentro y entender que podemos sentir cosas muy parecidas por situaciones completamente diferentes, como por ejemplo lo de un niño de 5 años va a sentir ansiedad si sus padres se van y un niño de 15 evidentemente sentirá ansiedad si sus padres no se van. Entonces, por eso es importante lo de entender y ponerle un poco esa premisa, ¿no? Porque muchas personas os vais a encontrar cuando trabajéis con, dime situaciones donde haya vivido algo parecido, pero no tiene que ser la misma situación. Y yo siempre les pongo el ejemplo, este del niño. Entonces, muchas veces lo que nos va a ocurrir, que a lo mejor cuando somos pequeños, vamos a sentir a lo mejor miedo, cuando tengamos ansiedad por la noche, porque estamos nerviosos, vamos a sentir miedo, pero a lo mejor cuando seamos más grandes, mejor vamos a sentir rabia, y lo que hay debajo es la sensación de ansiedad. Entonces, por eso siempre es esa premisa, ¿no? ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Vale. Las OH. Yo personalmente con las OH
creo que lo comentéis, no me acuerdo si lo comenté o no, pero yo con las OH no son con las cartas que yo más suelo trabajar. Las OH funcionan muy bien para las personas que son muy cognitivas, que son muy racionales, que les cuesta trabajo conectar con las sensaciones, con las emociones, porque claro, las palabras les cuesta mucho más, las palabras, digamos, conectan más con el hemisferio izquierdo. Entonces, son personas que les cuestan menos trabajo poner palabras a lo que están viviendo. Y después, cuando tú le dices, coge 10 o 15 palabras que hayan estado presentes a lo largo de tu vida para poder hacer la línea de vida, luego lo que la premisa que se le da es, y si esas palabras pudieras ponerle una imagen, ¿qué imagen escogerías? Las cartas H tienen muchas, muchas, muchas palabras. Yo muchas veces esto lo hago, pero con las Giner, perdón, con las cartas de Anabel González. Es decir, lo que os he explicado antes de coger palabras que, pero pasa que las de Anabel González son mucho más, son más reducidas y, y la verdad es que yo las manejo un poquito mejor. Importante, ser curioso. Ahora después he puesto un caso práctico y luego entre todos vamos a ver un poquito para que vayamos entendiendo un poco cómo funciona el tema de las cartas, ¿no? Porque una misma carta a personas diferentes le pueden llevar a tener sensaciones totalmente opuestas. Entonces ahora voy a poner un caso práctico y vamos a un poco a tantear qué veis vosotros, ¿no? ¿Qué sensación os produce esas cartas? Ya os digo yo, de las OH hay mucha gente que las que las utiliza le encantan. Yo tengo muchas compañeras que les encantan y a mí personalmente me, me, me agobia. ¿Para qué os voy a decir otra cosa? Estas son las cartas COPE. ¿Qué cosas podemos preguntar con las cartas COPE? Vuelvo a recordar lo de escoge 12, 15 cartas, 7 u 8. No tiene importancia. Simplemente entender que tenemos que poner un número de cartas porque los que sean muy ansiosos van a coger todas y los que sean muy, muy evitativos no van a querer coger ninguna. Por eso es importante. Preguntar con curiosidad y utilizar un lenguaje socrático. Es decir, cuando veáis cosas como ahora os pondré en el ejemplo, oye, ¿y puede ser que esto tenga que ver con aquello que me contaste? Uy, no sé por qué, esta carta me está dando la sensación, oye, esa sensación, por ejemplo, imaginarse la carta esta donde está el niño llorando, ¿no? Preguntar con curiosidad. Y cuando se utiliza un lenguaje socrático, como lo dejas un poco no estás guiando realmente a nadie, es decir, simplemente tú le vas poniendo como hipótesis y a ver a qué persona. Yo siempre digo que yo a las personas le voy dando, a los pacientes les voy dando un menú de cosas. Y ahora cada uno que escoja con lo que quiera, ¿no? Y lo que le represente. Pero por ejemplo, imaginarse que coge esta carta. ¿Y qué crees que, bueno, y cuando ves esa carta, qué te produce? No sé. Esto es muy común, no sé. Entonces, cuando alguien empiece con el no sé, preguntarle simplemente, bueno, ¿la carta para ti es agradable o desagradable? Vamos a empezar con agradable o desagradable, eso sí ya lo puedes saber. Y intentar hacerle preguntas, pero redirigirlo al niño. Es decir, al niño que está en la carta, por ejemplo. Oye, ¿y ese niño por qué crees que está triste? ¿Crees que está triste porque estamos hablando de un niño, evidentemente un niño porque puede estar triste? ¿Crees que está triste porque ha venido del colegio? También sabemos muchas cosas que pueden pasar, ¿no? ¿Crees que está triste porque en el colegio alguien se ha metido con él? ¿Crees que está triste porque su mamá está trabajando? ¿Crees que puede estar triste porque...? Y le vamos haciendo como diferentes preguntas. Y entonces, redirigirlo mucho a que la persona hable de lo que es la carta en sí. Porque cuando tú estás hablando, digamos, de la carta, lo que estamos intentando es que la persona no se fusione con eso que siente, porque muchas veces cuando nos fusionamos con lo que sentimos o con nuestros pensamientos, nos bloqueamos. Porque al sentir tantas cosas, el sistema nervioso se hiperactiva y es muy difícil. Entonces, por eso, muchas veces intentar llevar las cosas, digamos, a las cartas, ¿no? Uy, me resulta curioso esta carta porque, bueno, no sé si yo que las conozco ya, no sé si se ve bien, pero esta carta tiene una venda. Uy, me resulta muy, curioso esta carta. ¿Qué crees que significa la venda en los ojos? ¿Crees que esta persona que está aquí se siente sola? ¿Qué es lo que le hubiera gustado? ¿Crees que a esa persona le hubiera gustado esta compañía de alguien? Entonces, llevarlo un poco
a eso de la carta, ¿no? Lo que es hablar de la carta en sí, les puede ayudar mucho a veces a verbalizar eso con lo que les cuesta trabajo conectar. Pues si le hubiera gustado esta compañía, porque es verdad que se siente muy sola, y si esa persona que está en la carta fueras tú, ¿quién te hubiera gustado, por ejemplo, que te acompañara? ¿En qué momento de tu vida te has sentido solo? Por ejemplo, ¿no? Son cosas así que se me van ocurriendo sobre la marcha. En las cartas COPE, normalmente, bueno, evidentemente supongo que salta un poco a la vista, ¿no? Las personas que cogen esta carta tenemos cuidado, ¿vale? Porque puede ser un abuso, que no esté a lo mejor todo, que esté amnésico, que no esté ahí. Entonces hay ciertas cartas que vamos a tener mucho tiempo o vamos, si no tenemos mucha confianza con el paciente, no vamos a indagar mucho en la carta. Es decir, que si esto lo haces a las 3 semanas de ver a un paciente, pues esa carta a lo mejor escala un poquito más desapercibida, entre comillas un poco, porque a lo mejor en algún momento de las sesiones o algún momento de la etapa de la terapia, a lo mejor un día podemos coger las cartas. Oye, me acuerdo de un día que cogimos y trabajamos con estas cartas, me llamó la atención esta carta en sí. ¿Podemos hablar de ella? ¿Vale? Tenemos que tener pie izquierdo, es decir, como digo yo, un poquito de tiento, pero esta carta en especial, las personas que, bueno, yo que trabajo con mucho abuso sexual, la verdad es que la suelen coger personas que han vivido situaciones complejas. Que una de las cosas que se le puede preguntar cuando saca esta carta, sin meterse mucho, simplemente a lo mejor sería, ¿esa carta para ti es agradable o desagradable? Y puede ser que esa persona que está en la carta haya vivido situaciones sexuales que no hayan sido de su agrado o que no les haya resultado, que no simplemente que no haya sido de su agrado. A lo mejor puede ser que te la coja una persona que tiene una relación tóxica y en algún momento se ha sentido obligada, me explico, que no tiene por qué ser un abuso sexual infantil, ¿no? Pero evidentemente como me dedico a trabajar con personas adultas víctimas de abuso sexual, pues a mí siempre se me ilumina, ¿no? Pero no tengáis miedo en preguntar ciertas cosas, siempre con mucho cuidadito y con mucho respeto, como siempre digo yo, y simplemente eso, ¿no? A lo mejor esa premisa, oye, que es que la persona de la carta, ¿crees que esa mujer que está ahí en la carta se ha podido sentir incómoda en algunas relaciones que haya tenido? ¿Ha podido tener situaciones sexuales que no hayan sido de su agrado? Y se deja ahí un poquito, ¿no? Y siempre importante, el lenguaje secreto. ¿Puede ser? ¿Crees que tiene esto tiene sentido para ti? Esto, muy importante. Y está pendiente de la expresión facial. Muchas veces las personas no pueden expresar o no pueden ponerle palabra pero cuando venga una carta, mejor si tú ves si ves una mueca rara, si el cuerpo se lo echa para adelante, si tiene alguna sensación, pues coges la carta, si ella no te la eligió, la pones aparte porque sabes que esa carta de alguna forma le ha activado una red neuronal, una memoria inconsciente que ella no puede verbalizar, que ahora explicaré en la otra diapositiva que viene un poco por qué no lo pueden verbalizar y es una carta muy importante. Por ejemplo, yo las personas que me cogen esta de aquí, evidentemente si me cogen esta, como explicaba anteriormente, para el modelo Parcube, la emoción de la rabia es muy importante, porque está debajo de muchas patologías. Entonces yo, por ejemplo, ahí ya aprovecharía, es decir, muchas veces cuando empezamos con las cartas no tenemos ni que terminar la historia. A lo mejor imaginarse que me están contando esto y yo de pronto veo que es una persona que normalmente inhibe mucho y lo que quiero es que pueda conectar con esa sensación de rabia y a lo mejor le explico, oye, ¿y el fuego qué significa para ti? Y normalmente en tu vida, ¿en qué situación has vivido fuego? Decía, mejor me quedo trabajando la emoción de la rabia con los 12 pasos del Parcube. Es decir, que siempre todo no se tiene que empezar y terminar. Que hay veces que lo que hacemos, le hacemos fotos a las cartas y cuando viene la siguiente sesión seguimos con las cartas. ¿Vale? No hace falta terminarlo en la misma sesión. Eso es una cosa que podemos hacer. Otra que me parece muy importante, y yo suelo hacer mucho, yo ya que me vengo arriba, porque ya os comenté que a mí me vienen muchas personas que llevan mucho tiempo a lo mejor haciendo diferentes tipos de terapia, pero no terminan de estar bien. Entonces, lo que hago con estas personas es que yo les digo, la premisa es fijarse cartas que les generen sensación de malestar, ¿vale?
Esa premisa la puede dar cualquier persona porque conozca un método, que ya te hablaba que el método es la técnica, ¿vale? Pero porque yo le pongo y yo les explico que me la clasifique en no, sí y no sé. Yo eso lo hago no por el método, que son las cartas, yo lo hago por el modelo. ¿Y por qué lo hago por el modelo? Porque entiendo que hay diferentes tipos de memoria. Como ya explicaba, nosotros utilizamos el cerebro triuno, ¿no? Para hablar de cómo funciona un poco el cerebro. Cerebro triuno es una metáfora, evidentemente el cerebro no se divide en tres partes, pero nosotros lo que explicamos un poco, que la parte de arriba tiene más que ver con lo más nuevo del cerebro, evolutivamente hablando. Lo que es la parte central del sistema límbico tiene que ver con todas las emociones que hemos ido aprendiendo, y lo que es la parte de abajo, la parte más instintiva, tiene que ver con todo lo que son las sensaciones, cosas que no nos enseñan, ¿no? Si me caigo, pongo las manos, es algo instintivo. Tiene que ver con el hambre, con el sueño, con la sed, con estas cosas. Que más, y evolutivamente hablando, es como nosotros llamamos el sistema reptiliano, porque, digamos, es lo que más compartimos. Evolutivamente hablando, es lo más antiguo que tenemos en el cerebro. ¿Qué es lo que yo sé por el modelo? Pues sí, por el modelo, que cuando nosotros nos hiperactivamos, como he explicado en otras clases, a nosotros se nos sube cortisol. Entonces, cuando el sistema límbico, que es el emocional, se llena de cortisol, supongo que todo el mundo habrá escuchado hablar del área de Broca, la que te permite hablar, ¿verdad? Pues cuando una persona o se disocia o está mucho en cortisol, y evidentemente tiene el sistema límbico hasta arriba, ¿qué es lo que qué es lo que va a ocurrir? Que en esa parte del cerebro también está el área de Broca. Al estar el área de Broca ahí y llenarse todo de cortisol, va a existir un bloqueo. Por eso va a haber muchos pacientes que no puedan expresar lo que quiere decir la carta, porque en ese momento es una memoria que está es decir, traumática, porque ni siquiera pueden verbalizarla. Por eso es tan importante ese tipo de cartas, las que le producen malestar y no saben por qué. Entonces yo, claro, ellos se quedan así un poco, porque cuando lo hacen digo, vale, las que no te producen malestar a nosotros no nos interesa. Las que sí ya lo sabes, pues vamos a trabajar con todo esto que no sabe tu cerebro. O que, no, pues, y entonces yo les psicoeduco y les explico esto, ¿no? ¿Por qué no vamos a centrar en esta? Y tiene sentido. Porque claro, cuando se llena de cortisol y no puedo verbalizar, eso se ha quedado registrado en alguna parte de mi cerebro que no pudo ponerle palabras. Por eso muchas veces, cuando yo, por ejemplo, las personas que viven abuso sexual, hay momentos cuando trabajo con cartas que a veces, digamos, se retrotraen o van a sitios oscuros. Evidentemente, algo entiendo y bastante trabaja también con mi vida. Entonces hay una frase, un momento, una carta de una muchacha que le producía mucho malestar. Os lo dejo aquí por si algún día os pasa, pues podáis decirle estas palabras, ¿vale? Porque hasta a mí, hasta ahora, con todo el mundo me ha funcionado. Claro, cuando de pronto conectas con una red neuronal en un sitio oscuro, pues imaginarse cuando hablamos de abuso sexual infantil, ¿no? Claro, no pueden expresar nada, se bloquean. Entonces yo en ese momento siempre les digo una frase. Y esa frase, pues evidentemente la saco porque he trabajado mucho con mi historia. Ya sabéis que yo el parkour es para mí una filosofía de vida, y yo trabajaba con esa niña que estaba en aquel cuarto. Entonces, cuando yo conecté con esa parte de mí, ¿no? Esa niña estaba totalmente congelada y no podía hablar, no podía hacer nada. Entonces, las palabras que me transmitió, o la sensación que tuve, fue: si te acercas, me rompo, pero si te alejas, me muero. Fijarse, ¿no? Es que es súper, es decir, esa red neuronal, esa parte que estaba, esa parte que se quedó de mí en aquel sitio, la sensación que tenía es: si alguien se acerca, me vas a romper, evidentemente, pero es que como te vayas y no me saque nadie de aquí, me voy a morir. Y eso, ya os digo, cuando les digo, importante, imaginarse que alguien conecta con una carta, si la persona está alterada, es decir, si el sistema nervioso se hiperactiva, hace técnica de mindfulness, de traerlos al presente, que huelan algún olor, calmamos, acompañamos, relajamos. Es decir, si una persona conecta con una sensación así, no vamos a corriendo no. Relajamos, calmamos el sistema nervioso, y cuando calmemos el sistema nervioso le podemos decir eso. Oye, ¿puede ser que esa parte de ti tenga esta sensación? Tenga la sensación de que si se acerca se puede romper, pero si nos vamos y no la ayudamos, se puede morir. Y la mayoría de las personas que yo he trabajado con esto, en el momento que yo puedo ponerle palabras a eso, rompen a llorar. Pero muchas personas se quedan totalmente bloqueadas.
Porque claro, no pueden poner palabras, no pueden tampoco, pero importante, antes de ponerle palabras, si alguien conecta con una sensación mientras que trabajamos con cartas, que nosotros vemos que hiperactiva su sistema nervioso, paramos. Como si nos tenemos que quedar ya la media hora de sesión bajando cortisol, acompañando, psicoeducando, reflexionando, hablando. No tiene importancia. Muchas veces tenemos que decir, no tiene importancia si tardamos 3 semanas en ver las cartas, si tardamos 2, o si nos quedamos en una misma carta 3 sesiones. Muchas veces los que tenemos prisa somos nosotros. No revictimicemos a nuestros pacientes, por favor. ¿Por qué digo esto? Evidentemente he hecho mucha terapia y diferentes tipos de terapia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú estás viendo una persona adulta delante, pero estamos conectando con una red neuronal infantil. Y tú no le puedes meter mucho más caña de lo que una red neuronal pueda sostener. Entonces, ya si una persona le conecta con esa parte, ya esa sesión, ya simplemente con haber esa red neuronal de alguna forma, haber aparecido esa parte de tipo de decir que está aquí, a veces simplemente es, vamos a tranquilizar, vamos a darle las gracias por tener la confianza con nosotros de aparecer ahí, porque sabemos que evidentemente con la reflexión es una parte que desconfía del universo entero. Lo que quiero que entendáis es que muchas veces, por ejemplo, en diferentes tipos de terapia, a mí me pasó algo así, a mí me veían con muchas herramientas, entonces me dieron mucha caña. Es una técnica, no voy a hablar de, pero es una técnica en sí que se hace que es muy potente, que yo también la utilizo para trabajar con Parcube, pero es tan potente que a mí me conectó tanto con mis sensaciones que yo salí de la consulta que yo me iba a morir. Es decir, que tenemos cuidado entendiendo de que a veces, aunque tú veas una persona aquí muy preparada, muy de esto, estamos hablando de una persona que estamos hablándole de su córtex, que en el momento que conecte con la sensación de cuando tenía 6 años estar en un cuarto oscuro, no deja de ser una niña que está sufriendo un abuso. No meterle caña, acompañar, ayudar al sistema nervioso, darle las gracias aparte por haber aparecido, ¿vale? Pero no seguir a veces indagando. No vayamos a seguir indagando en la carta y esto qué cree que significa, y esto no sé qué, y esto no sé cuánto. Acompañamos y paramos, que es muy importante. Así que si os sirve esa premisa, a mí hasta ahora la verdad es que me ha ayudado mucho. En muchos pacientes, claro, que conectan con una sensación así, se bloquean y evidentemente no. Una cosa importante, con pacientes te pueden pasar 2 cosas, que un paciente su sistema nervioso se hiperactive y ahí tenemos que ayudarles a respirar, técnicas más que lo traiga al presente, pero imaginarse que alguien de pronto te dice eso y tú sientes que se queda congelado. Es decir, que tú sientes que no hace nada, que se está disociando. En ese momento, muy importante, tener algo a mano que se lo podáis tirar. A ver, entenderme. Un coin, yo cojo un coin, ¿vale? Entonces yo cojo un coin. ¿Por qué? Porque en el momento que se bloquea le está pasando como el vídeo de la zarigüeya que os puse en las primeras clases. El sistema nervioso se está congelando. Entonces yo lo que tengo que hacer es que ese sistema nervioso se active. Entonces, si veis que alguien conecta con algo, es decir, muchas veces nos damos mucho cuenta de que la persona se está hiperactivando. Pero es que a lo mejor la persona se puede estar disociando y se puede estar congelando. Y es mucho más difícil y es mucho más complejo una congelación que una hiperactivación, aunque a veces no dé mucho más susto. Una hiperactivación que una disociación. Me explico que la persona se congele. Entonces, las personas, si veis que se empiezan a congelar, le podemos tirar, coge esto, ¡bum! Le tiramos un coin. ¿Por qué hacemos eso? Evidentemente, otra cosa que hacemos por el modelo. En ese momento la persona está congelando. Entonces yo, si le tiro un coin, ¿qué es lo que hace? Evidentemente, lo que hacemos es, y lo que intentamos es, la persona en ese momento, su cerebro tiene el 100% de la atención, la tiene esa sensación. Entonces, en el momento que yo le tiro algo, evidentemente un coin, le digo, cógelo, evidentemente, yo ya estoy dividiendo la atención. Si yo le digo a la persona, venga, vamos a levantarnos, os digo de verdad, yo no lo hago, ¿vale? Pero Manuel siempre cuenta que él pone a la gente a bailar sevillana, ¿vale? Esto os lo digo, yo no lo hago, pero yo le digo, venga, vamos a levantarnos, venga, vete aquí conmigo. Entonces yo intento un poco cambiar, distraer. A lo mejor le pregunto, oye, dime cuántos dedos tengo aquí, háblame de los colores, cuéntame la comida que más te guste. Porque cuando yo le hago ese tipo de preguntas, lo que estoy intentando es dividir la atención. Si yo dejo a la persona puesta en la sensación esa o en ese pensamiento a veces, o imaginarse que empieza a conectar con un pensamiento y empieza a decirte, porque
os perdonadme, pero es que la frase de personas que han vivido ciertas cosas siempre es muy típica cuando tienen confianza contigo, es que soy una guarra y soy una... Y esto lo he escuchado muchas veces. Ahora hablamos de eso, muy importante. Ahora vamos a hablar de cómo te sientes. Ahora vamos a hablar de eso, pero vamos a ayudar a tu cuerpo. Vamos a ayudar a tu cuerpo. Venga, vamos a levantarnos. Vamos a... Y yo siempre tengo un botecito de Vaporú para que puedan oler. En fin, yo todo ese tipo de cosas son cosas que me ayudan a, de alguna forma, me ayudan a mí a ayudar al cerebro de mi paciente a poderlo regular. Y muy importante, cuando se queden en yo me siento, yo soy, yo me siento, yo soy, o yo soy, o yo soy, tenemos que poner unos, es decir, tenemos que ayudarle, no al paciente, como yo digo, a su cerebro. Entonces yo siempre les digo, ahora lo hablamos, vamos a tranquilizar tu cuerpo, vamos a bajar cortisol, yo ya psicoeduco mucho, ¿no? Vamos a bajar cortisol, vamos a ayudar a tu cerebro, vamos a ayudar a tu cerebro y ahora hablamos de cómo te sientes, ahora lo hablamos. Pero si nosotros en ese momento que esa persona está hiperactiva o está congelada, empezamos a hablarle de cómo se siente, lo que estamos haciendo es revictimizarla mucho más, porque en ese momento su cerebro está en cortisol. Os voy a dar una primicia del libro de Manuel, que no me mate, bueno, tampoco me va a ver. Una primicia, es decir, entre comillas, porque yo ayer venía hablando con él, me tuve que reír mucho, porque hoy él hacía un curso de identidad y ayer hablando con él me dice una cosa y luego por la tarde me manda un audio y me dice, Mari, ¿por qué no me explicas tú eso que yo te he explicado esta mañana, que ahora no me acuerdo? Y digo, te voy a coger, te voy a matar, Manuel, por Dios. Es lo que me cuenta, es decir, como yo le venía diciendo a Manuel, digo, Manuel, me doy cuenta que claro, es lo que tú dices muchas veces, ¿no? Que las personas se identifican con lo que sienten y lo que piensan. Y evidentemente, cuando se identifica con lo que sienten y lo que piensan, es que realmente es verdad que es muy, si no lo separas de esa sensación o de ese pensamiento, es decir, el pensamiento intrusivo es un pensamiento rígido, es decir, es un pensamiento, digamos que tú te estás fusionando con el pensamiento y no es real. Entonces, toda que yo hablando con eso de él, digo, pero es que Manuel, me doy cuenta que en la consulta hay mucha gente que es que empieza, no, es que eso es verdad, es que eso es verdad, es que eso es verdad, es decir, que se fusionan tanto que realmente yo, es que más que yo siento que lo notan real, evidentemente, y me dice, ¿sabes por qué ocurre eso? Y digo, ¿por qué? Dice, como está haciendo ahora el libro de la identidad, es lo que me contó, claro. Dice que, por ejemplo, un niño cuando es pequeño, si me puso un ejemplo con una cosa que yo un día le conté, ¿no? Dice, mira, Mari, ¿tú te acuerdas cuando tú eras pequeña y tú me contabas que tú jugabas con tus amigas? Y entonces yo jugaba que era carnicera. Entonces yo cogía piedrecitas, las metía en un papel de periódico y las vendía, ¿no? Toma, aquí tienes tu carne pica. Entonces Manuel me contó, dice, mira, cuando tú eres pequeña, si tú estás, tu sistema nervioso no está hiperactivo, es decir, no hay circuito de pánico activo, no hay ansiedad y no hay miedo, si tú puedes saber que estás jugando, es decir, tú no te crees que ahí hay carne picada. Es decir, tú no te crees que ahí hay carne picada, tú sabes que son piedras. Entonces tu cerebro puede saber que es algo simbólico. Pero si tú, cuando tienes el circuito del pánico hiperactivado, tienes el miedo hiperactivado, tienes la ansiedad hiperactivada, en ese momento empiezan a decirte, tú eres malo, no sirves para nada, y empiezan a decirte un montón de cosas, el niño no sabe diferenciar de la verdad de lo que es real a lo que no lo es. Esto ya lo explicaré en los próximos, que voy a poner dibujos de cómo la gente que tiene mucho pensamiento intrusivo me dibuja rayas en lo alto de la cabeza. Y entonces hablamos de toda esa raya y decirle, Manuel, es que me di cuenta que la gente dibuja como la raya desde fuera, ¿no? Me resulta muy curioso los dibujos. Entonces me explicó esto, ¿qué ocurre? Imaginarse que yo, cuando juego a lo de, me dijo, imagínate cuando estaba jugando a lo de la carne pica, en ese momento tú tienes el sistema nervioso hiperactivado. Entonces, en ese momento, es que si a ti te dicen que lo que hay son carne pica y carne pica, al estar el circuito del pánico hiperactivo y tienes tanto miedo y tanta ansiedad, tu cerebro no va a saber diferenciar de lo que es real y lo que no lo es. Y vas a creer que realmente lo que hay es carne pica cuando hay piedra. Entonces me estuvo hablando que por lo visto había un estudio, no sé si tú lo conocerás, Emilio, me comentó que hay un estudio donde se le dicen a los niños están tan tranquilos y le dicen, en esta caja hay monstruos. Como los niños están tranquilos, los niños empiezan a debatir, anda, eso será mentira, eso será verdad, eso no sé qué, eso no sé cuánto. Entonces, como están tranquilos, no hay circuito de pánico activo, no hay ningún circuito de la defensa ni ninguna emoción que nos tenga que defender activa en ese momento, pueden tener pensamientos reflexivos y pueden reflexionar.
Pero si los niños están hiperactivados, empiezas a decirle un monstruo dentro de la caja, los niños no van a poder reflexionar porque tienen el circuito del pánico hiperactivo. Por eso, por ejemplo, eso yo lo utilicé para explicarle a una niña el bullying. Cuando yo trabajé con la sensación con ella, me decía, pero es que yo lo siento, digo, cariño, es que lo que pasa es esto. Cuando te pasaba todo esto, tu circuito estaba todo hiperactivado. Entonces tú te creíste, evidentemente, eso que te estaban diciendo. Si, por ejemplo, tú estás jugando y te dice tu amiga, anda, que eres tonta, y estáis jugando, tú puedes diferenciar a lo mejor que no es real. Pero si tú estás muy hiperactiva y empiezas a decirte tonta, 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 es como que el cerebro se lo cree. Esto ya os digo que esto es una premisa de su libro de identidad, el que está haciendo ahora. Y me tuve que reír porque, claro, por la tarde lo llamo y digo, Manuel, le explica a una paciente esto del pensamiento no sé qué, cuando se fusiona, no sé cuánto, con lo que me ha explicado tú, y digo, y la muchacha, pues es verdad que lo entendió y le gustó mucho. Y dice, pues luego me manda un audio y me explica lo que te explica. Digo, mira, Manuel, por Dios. Así es Marvel, la verdad. Y ya os digo, el libro este de identidad es una auténtica pasada. Así que yo creo que ya en un año y pico estará creo que por algún sitio. Pero entender de verdad por qué las personas al final, nadie se fusiona con un pensamiento porque le gusta sentirse mal. Evidentemente, entender lo que hay detrás, que ese circuito de la defensa hiperactivado, y si no ayudamos al sistema nervioso, no psicoeducamos, no ayudamos a las personas a entender desde la biología, es muy difícil de fusionarse de tanto lío, como digo yo. Entonces, creo que eso se entiende. De hecho, va a ser una de las cosas que explico hoy en su curso de identidad, así que ya vosotros tenéis esa primicia. Aquí, por ejemplo, este fue un caso práctico, ¿no? Si yo, por ejemplo, os digo que esta carta, si a vosotros os llama la atención o representa algo, produce un malestar, o es decir, esto fue de unas cartas que yo le dije a este muchacho. Normalmente yo lo del malestar, de coges no sí o no sé, lo hago cuando llevo más tiempo de consulta y hay cosas que se atrancan. Yo no termino de al final de hilar, digo, pues venga, vamos con esa memoria del malestar, a ver. Y con este muchacho esta carta que cogió no sabía por qué exactamente le producía malestar. Si yo os hablo de la primera, vosotros simplemente podéis ponerlo si queréis en el chat, si no queréis, pero ¿os produce malestar? ¿No os produce malestar? La primera carta. Porque aparentemente, no sé, a mí personalmente no me produce malestar, ¿vale? En este caso, esta muchacha me dice, ella no sabe, es decir, no sabe. Entonces yo empiezo a hacerle preguntas. Digo, cuando la has visto así, la primera impresión que te ha dado, ¿qué crees que está haciendo esa mujer? Y me dice ella, intentando coger algo. Digo, digo, no sé. Digo, bueno, claro, yo a veces tampoco sé, evidentemente. Digo, está intentando coger algo. Bueno, ¿qué crees que? Dime lo primero que se te venga, preguntar a tu cerebro. Si cierras un segundo los ojos y le preguntas a tu cerebro, ¿qué crees que esa mujer está cogiendo? Dime lo primero que se te ocurra. Y me dice, cierra los ojos. No puedo explicar, es decir, quiero explicar muchas cosas, pero cerrar los ojos tiene una explicación. El cerebro se comunica a base de ondas y tenemos ondas que se comunican de forma horizontal y de forma vertical. Las únicas ondas que se comunican de forma vertical se llaman ondas alfa y digamos, el cerebro la empieza a segregar cuando se cierran los ojos. Se llaman ondas tálamos corticales. Entonces, cuando se le dice a alguien cierra los ojos, estamos haciendo como, digamos, utilizando esa carretera. Por eso os digo que hay muchas cosas que si no fuera por el modelo yo tampoco le encontraría sentido, evidentemente, por mucho que me dieran una consigna. Yo todas estas cosas muchas veces se las explico a los pacientes para que ellos también vayan más seguros, ¿no?, de lo que quieren hacer. Total, que en ese momento me dice que lo que quiere coger a su hijo, que quiere coger a su niña. Y digo, bueno, y si miras la carta, ¿tú quién crees que eres? ¿Y tú quién sería? Le pregunto, digo, ¿tú quién crees que sería? ¿La madre, la niña? Dice, no, 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 yo sería la niña. Digo, ¿y eso? Dice, uy, porque me estoy acordando ahora de que cuando yo era pequeña, mi madre me contaba que yo lloraba mucho y entonces era en los tiempos estos de no coger a los niños, estos que tenemos tantos traumatizados, que teníamos que dejar a los niños llorar, ¿no? Entonces, fijarse cómo fuimos a una red neuronal de una sensación muy somática, porque no había realmente no había ni un recuerdo, pero había una sensación. Cuando ella empezamos a hablar de la carta, de pronto se veía la sensación como esa necesidad de que alguien la cogiera.
Estamos hablando de una memoria muy, muy, muy somática. Esta muchacha había sufrido abuso. Muy silenciado. Cuando llegamos, por ejemplo, a esta carta de aquí, segundo, cuando llegamos a esta carta de aquí, claro, por ejemplo, yo ahí le pregunté, ¿y tú quién serías? Si tú tuvieras que ser alguien de esa carta, si tú tuvieras que ser alguien de esa carta, ¿quién crees que serías? ¿La de atrás o la de adelante? Y me dice, no, 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 yo soy esta de aquí atrás. Digo, uy, y si tú eres esa de ahí atrás, ¿quién es? Hombre, evidentemente, bueno, a mí me dio mal rollo, ¿vale? La carta ya en sí. Digo, uy, y si tú estás ahí atrás, ¿quién es esta persona que está aquí? Su padrastro. Entonces, podemos seguir, podemos decir, lo que estamos intentando ahí es poder ponerle palabras a cosas que ni siquiera ella sabía que seguían estando ahí y le seguían produciendo malestar. Y esto es lo que intentamos un poco para poder entender la historia más allá, ¿no? Dejarse mucho llevar muchas veces de verdad por la barriga. Aquí en esta carta. Uy, y si tú fueras alguno, ¿con quién te identifica más? ¿Con el que está delante o está detrás? Esto, cuando lo miras, ¿qué es lo que estás viendo ahí? Pues estoy viendo niños que tienen como marionetas. Y si tú fueras alguna marioneta, ¿quién sería? Pues las dos, la de la derecha o ninguna. Imaginarse que os dice que ninguna. Vale. ¿Pero tú alguna vez te has sentido como una marioneta? Hombre, cuando yo tuve aquella relación que aquella persona hizo conmigo lo que quería, es decir, es preguntar, es curiosear mucho. ¿Qué más cositas? Trabajar la línea de vida con las cartas DC. Escogen cartas que identifiquen pues, tu etapa escolar, la adolescencia, la vida adulta, el presente, el futuro. Y lo mismo. Ese color, oye, ¿tú con quién te identificas? ¿Con ese niño que está ahí dentro? Oye, ¿por qué crees que un niño se tiene que poner esa coraza? ¿Qué crees que le ha podido pasar a ese niño para que tenga que tener un guardián? Preguntas así. Oye, ¿por qué crees que esta carta es más oscura? ¿Qué significa esa sensación de oscuridad para ti? No sé, es que es mucho también lo que se vaya viniendo, ¿no? Importante. Todas estas cosas de la línea de vida, las personas utilizamos mecanismos de defensa para poder sobrevivir a nuestra historia. Entonces, yo psicoeduco sobre los mecanismos de defensa y utilizo estas cartas de Anabel González. Y entonces lo que les digo es que vamos a intentar nosotros encontrar esas defensas que hemos tenido que ir utilizando en la vida para poder sobrevivir a lo que ya hemos estado hablando, ¿no? En todas esas sesiones de nuestra vida. Y la verdad es que son muy buenas. Yo los mecanismos de defensa, ostras, pues me he dado cuenta que yo uno de los mecanismos que he utilizado es que he cargado con todo. ¿Sí? ¿Quién crees que es la persona que más de alguna forma te ha cargado? O que entonces indagáis y entendéis, que la gente pueda entender cómo ha sobrevivido a la historia que nos ha ido contando. Porque es muy importante, si uno no conoce cómo ha sobrevivido a su historia, es muy difícil que deje de repetirla. Y la paradoja es que vamos a regularnos emocionalmente de la misma manera que prácticamente nos hemos regulado o aprendió nuestro cerebro a regularse entre los 0 y los 12 años. Si cuando yo era pequeña se me activaba el circuito del pánico, el miedo, la ansiedad, la rabia, yo la inhibía y en ese momento lo que hacía era callarme y cargarlo todo, cuando sea adulta me voy a seguir callando y no voy a saber por qué. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de unas cartas con las cartas Tandu, estas son para las parejas, ¿vale? En este caso lo que hice fue coge cartas que identifiquen esa relación tóxica. ¿Qué es lo que sé? Por el modelo también, por el modelo sé que la gente se suele enganchar a lo que es la primera etapa, evidentemente. Entonces muchas personas, casi la mayoría que tiene una dependencia emocional, se quedan en esa relación enganchados porque hay una parte de ti que lo que intenta es volver a sentir lo que tú sentías cuando tú empezaste. Entonces yo con esta muchacha que era adulta, es decir, y era una muchacha independiente, una relación que él había empezado con él con 15 años y tenía ya 30, era una niña súper independiente, y entonces ella no entendía por qué tenía que seguir ayudando a esa persona después de que llevaba tantos años sin estar con él, entonces ella sentía que tenía como una dependencia. Cuando trabajamos con esto lo que hice fue, ella me lo puso
todo correlativo, entonces yo como se las separé, ¿no? Una era como cómo empezamos, evidentemente las cartas del principio suelen ser muy, muy monas en todas las que me las cogen, luego cómo fue la relación, entonces le dije, bueno, y si cogiéramos un Playmobil y le pusiéramos un Playmobil a estas diferentes etapas de la relación, claro, me puso el Playmobil de la princesita. ¿Qué ocurre? Que lo que hago con esta muchacha, además lo hice tal cual, lo voy a contar, la pongo de pie porque ella era muy cognitiva, muy de esto, me la pongo de pie y digo, oye, mira, ahora así de pie, viéndolo así desde la lejanía, cuando tú aquí ahora mira esa parte que se sintió así, mira esa princesita, ¿tú qué piensas? Y la muchacha me mira y me dice, que eso de tonto, eso ya no existe, que los príncipes azules que van a existir ahora, entonces eso es una... Y entonces empezó a reflexionar y entonces yo lo que hice en ese caso fue hacerle parkour y trabajar con estas partes de los buenos recuerdos. Yo cuando hay dependencia emocional lo que trabajo es con los buenos recuerdos, porque a eso la gente se engancha. La dependencia emocional es como las máquinas tragaperras. Tú vas echas y echas y echas dinero y tú sigues invirtiendo dinero aunque te dejes la vida, porque en algún momento la máquina tragaperras te echa un premio. Y en este caso las personas siguen ancladas a otras personas porque en algún momento de la vida te hizo sentirte bien. Y una de las cosas que más engancha en una dependencia emocional, preguntarle a un paciente cuando tenga dependencia emocional en qué momento se sintieron vistos. Es decir, hay muchas personas que tienen sensaciones de vacío y de pronto llega alguien y te sientes vista, te sientes querida. Y entonces ahí el cerebro realmente lo que hace es un chute de dopamina. Es decir, la paradoja es que cuando hay una dependencia emocional se activa el mismo circuito de cuando hay una adicción. En este de aquí me llama mucho la atención, era un muchacho, me explicó cómo fueron sus 3 relaciones. Mira, una de las cosas que le hago es le digo, cuéntame cómo han sido tus relaciones, aquí hay una, aquí hay otra, y le pregunto, ¿y cómo sería tu relación ideal? Y cuando hacen eso les pregunto, digo, y me resulta una cosa muy rara. En todo lo que me has contado de estas relaciones, esta es la que mantenía actualmente. Digo, lo que me estás contando de las relaciones que has tenido, no hay en ninguna que haya algo de lo que tú quieres, ¿no? Y me resulta curioso. Y esto que lo hacen de forma inconsciente cuando se los preguntan, de pronto haces como, ostras, ¿es verdad? Entonces vamos a intentar entender qué te mantenía o qué te mantiene en esta relación, en esta que es la que tenía actualmente. Y me di cuenta de un detalle. Evidentemente yo es que llevo toda la vida trabajando con cartas, entonces yo es que ya lo veo todo, las conozco al dedillo. Lo que yo me voy dando cuenta es que en todas, si os dais cuenta, él está como aquí abajo. Incluso en esta ella lo deja, en esa relación tan tóxica que tuvo, la primera que tuvo, y él se siente como por debajo siempre de ella. ¿Y qué ocurre? Que en esta carta me llama la atención porque yo lo veo que se siente como por encima. Y en ese momento cuando me las pone, mi barriga me dice, esta carta tiene la clave. ¿Por qué? Porque es que en toda está abajo y es la única que se siente alta y yo dije para mí, claro, muchas sensaciones de vacío, me siento pequeñito y de pronto con ella, esta era la primera carta que me puse en la relación segunda que tuvo. Digo, uy, digo, pues ahí se tuvo que sentir muy mal y en ese momento se sintió como más grande. Por eso él acogió esa carta de sentirse como más alto, ¿no? Porque luego aquí ya está un poco más a la misma altura, en esta no me acuerdo bien, pero bueno, en casi todas, si os dais cuenta, esta es de las pocas donde él se siente como arriba. Entonces le conté, digo, oye, digo, a mí me llama la atención esto. En todas está el hombre como muy por debajo, ¿no? Te has sentido muy por debajo y en esta te sientes como muy más arriba. Y digo, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que te gustó de esta muchacha cuando empezaste? Dice, porque la otra lo trató muy mal. Entonces es lo que cuenta que la otra era como que sabía mucho, como que siempre se sentía muy por debajo de ella, pero de pronto dice que conoció a esta muchacha y lo que le enganchó de ella era esas conversaciones que tenían donde él podía conversar con ella, entonces él sentía que él era el que le aportaba a ella. Él tenía como más experiencia que ella y ella era una niña como muy noble y así empezó esa relación. Es decir, si yo no trabajo con esta red neuronal de aquí, de esta carta, es muy difícil que yo deshaga el nudo. ¿Por qué? Porque en este momento él tenía sensaciones de vacío, de haberlo pasado mal, de haberse sentido muy pequeñito, y en aquí tuvo un chute de dopamina porque se sintió de alguna forma que ya sí valía. ¿Me explico o os lío? Pero creo que así con ejemplo. Entonces aquí hago 2 cosas. Una, que reflexionen por qué sigo con estas relaciones si no tienen nada de lo que quieren. Y sobre todo aquí, cuando me habla de la relación, lo que intento es, sobre todo en las primeras cartas que me cojan, va a estar la clave de por qué esa persona sigue enganchada. Cuando hay sensaciones de no sé,
coge colores que te llamen la atención, porque los no sé, yo soy educo sobre el no sé, es decir, yo siempre les digo que los no sé son muchas cosas. Es decir, que cuando uno dice que no sabe, digo, mira, no sabe, imagínate que lo que pasa en tu cuerpo es como si tuvieras 1000 piezas de un puzzle y evidentemente no sabes cómo colocarlas o ponerlas todo corriendo a la vez. Entonces, los no sé son muchas sensaciones a la vez, o muchos pensamientos a la vez, o muchas cosas a la vez. Vamos a coger una cosa. Entonces aquí lo que intento es lo mismo, que esa sensación que yo tengo dentro, sacarla fuera. Esto fue un caso de una muchacha, de una madre una muchacha que había sido maltratada. Y ella viene porque no puede poner límites a su hija. Entonces ella, cuando empieza a hablarle de cómo se siente con la hija, ya todo el rato no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Entonces me dibuja eso cuando yo le pongo estas premisas. Y entonces, como yo ya sé que debajo del no sé, ¿qué es lo que va a haber? Miedo y rabia. Digo, oye, puede ser que algo de lo que has dibujado ahí pueda estar enfadado o tenga miedo. ¿Por qué le digo esa premisa? Porque conozco el modelo y sé que lo que hay en un no sé es un montón de cosas, entre ellas miedo y rabia. Y entonces ella me puso la rabia abajo y me puso el miedo arriba. El miedo, no sé, no me acuerdo exactamente qué era. Y entonces le dije, oye, ¿y si esa sensación de no sé pudiera cogerme carta que se sienta identificada, qué carta me cogería? Y por ejemplo me cogió esto. Mientras que hago yo todo esto, lo que estamos intentando es lo que hablábamos al principio, acercarnos a la fobia esa de la sensación, acercarnos y que la persona pueda empezar a entender qué está ocurriendo dentro de ella. Lo que hice, aquí cogí la stand-up, porque claro, me di cuenta, por cosas que me había contado, ella no venía por su expareja, que de hecho ya la tenía bastante superada, ¿vale? Pero ella tenía superada a su pareja. ¿Pero qué ocurría? Yo lo que le dije a ella en este caso es, sé que no vienes a trabajar por lo que te ocurrió con tu marido, pero con tu exmarido, pero me gustaría que cogieras cartas que identificaran lo que tú has sentido con tu exmarido. Y me cogió todo esto. ¿Qué es lo que yo sé con el modelo? Que va a haber muchas sensaciones de miedo, que era un poco el miedo que ella me verbalizaba en lo que habíamos trabajado antes que sentía con su hija. Entonces yo, como ya sabemos cómo funciona el cerebro, sé que hay neuronas que se le van a conectar. Y muchas veces no va a poder poner límites a su hija porque va a haber parte de esas sensaciones que le recuerde a su marido. ¿Y qué es lo que va a hacer su cerebro? Lo que hacía con él, callarse. Entonces aquí en este caso cogimos las cartas y luego le dije, y ahora quédate con las cartas que te hagan decir que sean iguales, es decir, quédate ahora con las cartas que puedan también ayudarnos a entender cómo te sientes con tu hija, es decir, de todo lo que has escogido de tu marido, qué tiene en común lo que tú has sentido con tu marido con lo que sientes actualmente con tu hija. Y se quedó con todas estas. Entonces ahí lo que intento es trabajar con redes, con memorias un poco más, es decir, un poquito más al grano. Porque entonces no puedo trabajar la historia evidentemente con el marido, pero sí tenía que trabajar lo de la historia con el marido, lo que de alguna forma su cerebro lo conectaba con la hija. Y aquí esto no puede servir para cualquier cosa. Al final lo que estamos haciendo es intentar entender, por ejemplo, que me conecta ahora con mi pareja o con cualquier persona que tengo conflictos con personas del pasado. Entonces, cuando van contando, empiezan a contarte cosas y dices, uy, esto me recuerda a esto que me está diciendo a lo que hacía allí, ¿no? O uno ya conoce un poco. Vamos a hacer esto, ¿te parece? Y la verdad que esta muchacha mejoró súper bien y evidentemente, no sé, ahora veo a su hija. Vi a su madre y ahora veo a la niña. Y la niña me ha costado lo suyo, pero ya parece también que va mejor. ¿Qué más cositas tenemos antes de terminar? Las cartas Shane. Las cartas Shane son cartas que a cualquiera les activa. Al más evitativo le activa. Entonces yo con las cartas Shane lo que les pido es, cógeme cartas que te produzcan sensación agradable, que serían todas las que rodean estas cartas de aquí que estoy poniendo las. ¿Por qué le digo lo de cartas agradables? Porque como estas cartas te conectan mucho, yo lo que intento es segregar oxitocina antes de irme a una red neuronal con cortisol. Es decir, segrego oxitocina, me coge cartas agradables, empezamos a hablar porque le resultan agradables, normalmente la gente empieza a contarte, pues esta me recuerda que ahora tengo mi familia, que ahora no sé qué, que ahora no sé cuánto, y cuando termino, cuando termino de llenarla un poquito de oxitocina, le digo, pues cógeme la carta que más malestar te produzca. Y ahora coge esa carta y ponla en medio. Y cuando la pongas en medio, podríamos hacer un ejercicio mentalmente de que todas esas cosas que me has contado hace un rato, se lo cuentes a esa sensación, a esa carta de malestar, a ver qué ocurre. Magnífico. Las cosas que ocurren. Ahí lo que estoy haciendo es, yo
esto es como la primera premisa que yo hago con la Shane, porque la Shane activa muchísimo. Entonces yo primero lo empiezo a hacer de una manera como se crean oxitocina y luego no me voy al malestar, no lo suelo hacer, yo normalmente lo hago al revés, ¿no? Pero con las cartas Shane no me atrevo a hacerlo de otra manera. Esto lo hago para ver cómo las personas, digamos, de alguna forma se conectan con estas cartas, porque no todo el mundo puede trabajarlas. Más premisas con las cartas Shane. Como os hablé de la escala de Anabel González, yo utilizo la propia escala de Anabel González y lo que hago es que me quedo con esto que tenía aquí subrayado, ¿no? Por ejemplo, la A más D era conducta autodestructiva. En ese caso, para trabajar la culpa, a lo mejor le pongo escoge cartas que puedan expresar cómo se siente tu cuerpo cuando se siente culpable o responsable de algo o siente que no puedes controlarlo. Es decir, yo lo que cojo, por ejemplo, venga, vamos a trabajar bueno, yo personalmente sé que estoy trabajando con la culpa, ¿no? Y entonces lo que intento es poder acercar a la persona a esa sensación porque me estoy dando cuenta por la escala que le pasé antes de Anabel que conecta muchísimo con esa sensación de culpa, ¿no? Y lo mismo, indagar en cada elemento de la carta. Con esta carta lo que trabajo es la culpa, no lo he puesto, pero lo que trabajo es la culpa y con esta lo que trabajo es la vergüenza. Importante, a veces para trabajar con ciertas personas tenemos que empezar a ver cómo ellos conectan con sus sensaciones, entonces por eso yo les pongo premisas muy simples, no me voy a lo bruto, es muy importante, vamos a empezar a ver cómo las personas con pequeñas cosas conectan con las cartas, cómo se sienten, entonces aquí por ejemplo para trabajar con la vergüenza y ver cómo ellos conectan con esa emoción, pues cogen cartas que puedan explicar cómo te sientes cuando te hacen un elogio, porque eso es vergüenza, cómo sería esa sensación de incomodidad y lo mismo. Es decir, yo utilizo estas pequeñas premisas porque lo que yo intento ver un poquito es cómo las personas entran a diferentes emociones, a la rabia, cuando trabajo con alguna de arriba, aquí a la culpa, a la vergüenza. Entonces, las que veo que me cuesta más trabajo, que podamos tener un pensamiento reflexivo. Entonces, yo ya me voy dando cuenta de muchas cosas que es donde, digamos, el cerebro de las personas me están de alguna forma trancando, ¿no? Y esto es un dibujo que me hizo una paciente y aquí simplemente es para que veáis como unas cartas, todo el mundo no puede dibujar igual de bien, pero como unas cartas puede de alguna forma transmitirme la misma sensación de que me transmitía esta muchacha que sentía todo esto. Es decir, esto un poco para que veáis el potencial que tienen estas cartas, ¿no? Como no puedo expresarlo porque tendría el área de Broca, porque tengo una memoria traumática, pero como a través de las cartas puedo de alguna forma simbolizar algo que nunca he podido expresar hacia afuera. Y aquí tenéis diferentes premisas, son consignas. Tenéis diferentes consignas simplemente para poder trabajar con cartas. Elige 3 cartas que representen tus cualidades, una carta para cada miembro de tu familia, cómo te sentirías si pasaras miedo o cómo crees que te sentirías ahora si, con eso que te ocurrió en el pasado o cómo harías ahora. Esto simplemente son premisas para indagar un poquito y ver cómo el paciente conecta con esto de las cartas. Pero por favor, a los pacientes hablarle mucho de que esto es que trabajamos con hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, con esta memoria, psicoeducar, porque pacientes, hay algunos que le ponen las cartas y se vuelven locos y otros te dicen, tú eres tonta. Entonces, algunos tendréis que psicoeducar más y otros directamente les encantará. Y hasta aquí hemos llegado con el tema de las cartas. La semana que viene me lo voy a apuntar para poneros dibujos de esto que os he hablado, de cómo diferentes pacientes dibujan esa sensación que viene desde fuera, que también os daré esas herramientas de la galleta de jengibre para poder trabajar con la disociación, y es una pasada. Como la gente que tiene ahí mucho que ha tenido mucho en su infancia, tiene como una presión desde fuera, y claro, yo lo que intento trabajar con eso que hay ahí fuera también, porque si no, ¿cómo voy a trabajar con lo de dentro? Y eso ya será en la próxima clase. Ya son las 5, ¿eh? La clavo como un reloj, ¿eh? Me quedo 5 minutitos más, creo que no habrá problema, Blanca, para contestaros algunas preguntas y si no puedo contestaros algunas, pues la próxima clase me comentáis y os digo. ¿Qué tal esto de las cartas? ¿Os gusta? Es que normalmente, de hecho, el curso de las cartas es de los cursos que más se venden. El último curso que hice de cartas, no sé, se apuntaron, yo no sé, más de 50 personas. Es un curso que la verdad que creo que produce curiosidad y creo que gusta, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿O vosotras? A ver, te lo voy a comentar.
Yo ya te iba a decir, Emilio, di un nombre, te tocó. Te estoy viendo, pero bueno, yo digo para ver si salta una compañera, hombre. Pero me ha recordado dos cosas que por asociación vienen bien porque le dan, a mi entender, le dan más validez al modelo, ¿no? Una de las cosas era referente, tú has dicho, claro, llega un momento en el trauma donde si te acercas me rompes, si te vas me muero. Eso lo he copiado. Y me ha recordado la paradoja que Porges, que es el creador de la teoría polivagal, dice que, claro, es que hay dos necesidades dos imperativos biológicos, dos cosas de supervivencia que chocan al mismo tiempo. Estamos obligados a conectar con los demás para sobrevivir, pero también a defendernos de las amenazas. Entonces, claro, es una paradoja que con equilibrio hay que conseguir, pero no eso es más largo. Y me ha gustado porque la verdad Y entonces se me ha venido a la mente una película que no sé si algunas compañeras conocerán, pero muy famosa y muy poderosa para el trauma ese que te congela, ¿no? En esa posición, que es la película de Matt Damon, que hace con este hombre que murió, Robin Williams, que actúa de psicólogo él. Ah, que se- la de El Indomable de Will. Yo soy Exactamente. muy fan de esa película. Soy muy Oh, fan de esa esa película. película es Es brutal. maravillosa. Tiene una escena durante una sesión de terapia donde él va a responder le va diciendo una frase muy impactante, que al final lo que se reduce, creo yo, en mi entender, todo el tema un poco del trauma, sino convencerle de que le va diciendo, no fue tu culpa, no fue tu culpa, no fue tu culpa, no fue tu culpa, para que el propio chico, que está traumatizado porque el padre lo maltrataba de pequeño y tenía un trauma brutal, y hasta que eso lo liberó del trauma, el no sentirse culpable de lo que pasó. Pues lo tenía, su cuerpo respondió para sobrevivir, ¿no? En ese caso, de esa manera, y ya está. No, él no pudo decidir nada. Entonces, eso me ha hecho me ha recordado eso. Y después otra cosa también muy interesante con respecto al tema de las cartas, era que, no sé si os acordáis, pero Carl Jung tenía una práctica muy conocida hace muchos años, que era el test de asociación de palabras, ¿no? Sí, Eh, claro, donde le iba diciendo a la gente, te digo una serie de palabras, unas cargadas con más intención y otras con menos, más neutras, y yo voy a ver qué tiempo tarda tú en responderme. Con lo cual, te saco tu inconsciente, o más que tu inconsciente, tu preconsciente, porque el preconsciente está cerca del consciente y basta ver una imagen como las cartas o basta escuchar una palabra, y entonces había personas que respondían, pues no sé, a cualquier palabra. Si yo te digo a ti, problema, tú dale, te quedas así, tardas 3 segundos en responder. Y a tiene ver qué sentido. responde. Y a ver qué responde, pero él lo anotaba. Y después, si te comentaba otra palabra, te decía, mamá, y tú a lo mejor te quedabas ahí pillado y tardabas 5 segundos en responder. Ahí había algo, Claro. ahí había salido algo. Y era muy interesante. Ese tipo de prácticas me recordaban a todas estas prácticas proyectivas, a estas técnicas, ¿no? Evidentemente ya, bueno, tú conoces algo a Manuel, Emilio, pues supongo que lo sigues, es que yo no creo que haya una persona, de verdad es que Manuel es todo estas cosas, es decir, estas cosas que me estás contando, muchas veces cuando hablamos y eso, pues mira, porque aquí no sé qué, porque esto aquí te recuerda no sé qué, porque aquí hacemos esto, porque aquí te decía, el otro dijo, el otro no sé qué, entonces al final, y al final todo tiene sentido, es decir, que al final todo tiene sentido. Lo que pasa es que es verdad que a mí personalmente de esta forma de trabajar es como juntarlo todo. Para mí es como que lo veo como, claro, evidentemente, Ujú. allá hablando con Manuel, digo, no sé, es que hay veces cosas que como que me vienen muy fácil, ¿no? Me decía, Mari, dice, porque yo te lo explico, a Manuel hay una muchacha que sabe la frase que le dice, Manuel, léeme el libro y hazme un resumen de lo más importante. O léeme un libro y dime las 3 frases más importantes del libro. Pues así es. Entonces, claro, ayer yo como decía Mari, dice, es que tú no te puedes imaginar la de horas y horas y horas, pues yo le decía, Manuel, es que lo de esto de que me has contado es muy es que tiene mucho sentido, no sé qué, es que si más lo pienso, más sentido tiene, no sé qué. Y dice, Mari, dice que esto tiene más horas de estudio de las que tú te puedes imaginar. Totalmente, Y es que esto totalmente. es de estudio, buscar, asociar, coger un libro. Yo cuando tiene un libro, Claro, subrayar aquí, va al otro lado, porque aquí decía esto que quiere que ve con esto, un montón de autores, como de loco.
Y la No, verdad no, es que se agradece. totalmente. Es un entramado porque hay muchísimo y de hecho el otro día él hizo un comentario en su, no sé si en su Instagram puede ser, o Sí, en su, pues eso bueno, está. en el Facebook, no lo sé, sobre eso, ¿no? Sobre que había muchísima información y Y poco mucho conocimiento. conocimiento, Yo exactamente. le contesté porque es verdad, ¿no? Eso es lo que nos pasa a todos, pero desde hace ya muchos años, ¿no? Esto no es nuevo. Esto ha pasado desde que estamos investigando y siempre hay mucho. Tú te vas a la biblioteca de Alejandría y te puedes volver loca, si existiera. ¿Por qué? Porque hay miles y miles de libros. ¿Dónde está la esencia, ¿no? Dame tú las claves, dame tú el punto. Y claro, Y yo creo que al final es eso, al final creo que un modelo para intentar, es decir, yo me hace gracia porque dices que si yo no hubiera querido entender, yo nunca hubiera juntado tantas cosas, pero como es, no se puede estar quieto, también es hiperactivo, tiene todo, pues entonces él tenía que entender exactamente qué le pasaba a él, porque todos sus libros son de cosas que ha vivido. Y lo de la identidad, este último libro viene porque nosotros el año pasado, no creo que os lo conté, ¿no? Hicimos un congreso y vino Sandra Pausen, que es una psicóloga muy reconocida de Estados Unidos en el MDR. Entonces ella me hizo una práctica conmigo que trabajó el introyecto del abusador. Era una pasada lo que trabajaba, pero era todo como muy, como me explico, como era muy difícil de entender, que no lo entendía ni yo, que entiendo tanto. Era como Entonces de ahí Manuel empezó como a decir, ostras, pues esto tiene sentido, y esto de dónde viene, y esto no sé qué, y esto del lenguaje, y esto no sé qué, cuando junta la mentalización, esto, lo otro. Y entonces como que empezó ahí a leer, a leer, a leer, y salió el libro de la identidad. Y que todas estas voces, de la forma en las que me hablo, que sería el introyecto, darle un sentido de por qué empieza, por qué función cumple y todo este tipo de cosas. Y de ahí viene un poco el libro, ¿no? De esta parte. Entonces, claro, es verdad que Parkour tiene muchas cosas de muchísimas corrientes y de muchísimos autores. Pero claro, al final, juntar todo para mí creo que es lo difícil. Pero evidentemente, si no fuera por todo lo que hay, no existiría este modelo, eso está claro. Así que por eso no, este modelo es totalmente compatible con todo lo que ya sabéis. Simplemente lo eh, que viene es a abonar un poquito más lo que ya sabemos. Pero no tenemos que olvidar todo lo que sabemos para acoplar esto aquí. Espero que os haya gustado lo de las cartas. ¿Habéis trabajado antes con cartas algunas o os vais a animar a trabajar con las cartas? Sí, yo es Probar que me tengo que ir, pero que vamos, que ahora sí que entiendo cuando dices que es un recurso bestial, ¿sabes? Entonces entiendo cuando dices, lo que yo no entiendo es cómo ustedes lo hacen sin cartas. cartas, ¿verdad? Eso es lo difícil. Es un Que era recurso que cogen las cartas, interesantísimo. mientras que la cogen, no la cogen, todo eso ya. Yo digo, pero ¿cómo se echa una hora de consulta sin cartas? Ay, qué susto. Ujú. Pero probarlo con Gracias. pacientes que tengáis confianza y eso, probad. O simplemente coge una carta. Oye, esta carta, cuando tú la ves, ¿qué significaría? ¿Qué te hace sentirte? ¿No? Es agradable, desagradable, para poner un poquito, familiarizarse con las cartas. Incluso utilizarlas, que os sorprenderán con vosotros mismos. En fin, pues bueno, una vez más, mil gracias por acompañarme, por darme la oportunidad de estar aquí y creo que nos vemos, no sé ni qué día es hoy, hoy es viernes. Nos vemos la semana que viene y os hablaré de la galleta de jengibre, cómo llevo las sensaciones al cuerpo y os voy a contar cosas muy, muy, muy chulas. ¿Vale? Nos vemos Genial, Mariela, la muchas semanita que gracias. viene. Hasta luego, chao. Hasta la Gracias, próxima. buenísimo. Luego. Bye. bye.